Hay casos que conmocionan por unos días y luego desaparecen de la memoria colectiva, pero hay otros que dejan una marca tan profunda que el país entero jamás logra olvidarlos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el caso de Juliana Zamboni, porque esta no es solo la historia de una niña de 7 años, es la historia de una familia humilde, de una comunidad vulnerable, de una ciudad que durante horas no supo dónde estaba una menor desaparecida. Y también es la historia de un hombre poderoso, de apellido reconocido, de dinero, de privilegios, que terminó convirtiéndose en el rostro de uno de los casos más impactantes de Colombia. Lo que ocurrió ese 4 de diciembre de 2016 no solo rompió a una familia, también abrió una conversación nacional sobre desigualdad, protección infantil, privilegios y justicia, porque mientras una familia buscaba desesperadamente a su hija, en otra parte de la ciudad alguien intentaba ocultar lo ocurrido. Y aunque han pasado años, el nombre de Juliana Zamboni todavía provoca dolor, rabia e impotencia. Antes de convertirse en noticia, Juliana era simplemente una niña, una pequeña alegre, inocente y muy querida por su familia. Juliana Andrea Zamboni pertenecía a una familia indígena que vivía en Bogotá en condiciones económicas difíciles. Su familia había llegado buscando mejores oportunidades como muchas otras familias desplazadas y vulnerables del país. Vivían cerca de los cerros orientales en una zona humilde del norte de Bogotá. La realidad de su familia era muy distinta a la de los sectores acomodados de la ciudad. Mientras algunas personas crecían rodeadas de lujos y privilegios, la familia Zamboni luchaba día a día para sobrevivir. Aún así, quienes conocían a Juliana la describían como una niña sonriente, tranquila y cariñosa. Le gustaba jugar en la calle con otros niños, correr, reír, pasar tiempo con sus hermanos. Era apenas una niña comenzando la vida y probablemente jamás imaginó que alguien la observaba. En otra parte de Bogotá, la vida era completamente diferente. Rafael Uribe Noguera pertenecía a una familia reconocida y adinerada de la capital. Era arquitecto, tenía dinero, contactos, prestigio. Creció rodeado de privilegios y en ambientes sociales exclusivos. Muchas personas lo veían como alguien exitoso, educado y de buena familia. Pero con el tiempo comenzaron a conocerse aspectos preocupantes de su comportamiento. Durante las investigaciones se habló de problemas relacionados con consumo de sustancias y comportamientos inestables. Sin embargo, nadie imaginaba que terminaría involucrado en un caso tan aterrador. Esto fue parte de lo que más impactó al país, porque muchas veces las personas esperan que quienes cometen actos terribles se vean peligrosos, pero este caso rompió completamente esa idea. Era domingo 4 de diciembre del 2016, un día aparentemente normal. Mientras muchas familias descansaban o compartían el fin de semana, Juliana salió a jugar cerca de su casa. Nada parecía fuera de lo común, pero en algún momento desapareció. Al principio su familia pensó que quizás estaba jugando con otros niños, o que había ido a otra calle cercana, pero comenzaron a pasar los minutos, luego horas, y Juliana no aparecía. La angustia empezó a crecer rápidamente. Su familia salió a buscarla desesperadamente por el barrio. Preguntaron a vecinos, amigos y personas cercanas. Nadie sabía nada. Y como ocurre en muchos casos de desaparición, la incertidumbre comenzó a convertirse en miedo, porque una familia sabe cuándo algo no está bien. Y esa noche, ellos sintieron que algo terrible había pasado. Con el paso de las horas, la búsqueda se volvió más intensa. La familia Zamboni no dejó moverse ni un segundo. Y en medio de esa desesperación ocurrió algo clave. Un familiar recibió información que hizo sospechar de un edificio ubicado en Chapinero, una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Las autoridades llegaron al lugar y poco después encontraron a Juliana gravemente herida dentro del apartamento de Rafael Uribe Noguera. La noticia fue devastadora. La menor fue trasladada a urgencia a un centro médico, pero lamentablemente perdió la vida poco tiempo después. Y desde ese momento, Colombia entera quedó paralizada, porque el caso no solo era doloroso, también era profundamente indignante. Cuando comenzaron a conocerse los detalles, la reacción del país fue inmediata. Las redes sociales explotaron, los medios hablaron del caso durante semanas y miles de personas salieron a expresar rabia e impotencia, porque el caso parecía representar dos realidades completamente opuestas. Por un lado, una niña indígena y humilde. Por el otro, un hombre poderoso y de familia reconocida. Y muchísimas personas sintieron miedo de que el dinero y las influencias terminaran afectando el proceso judicial. En Colombia existía una enorme desconfianza frente a casos donde habían personas influyentes involucradas. Por eso las marchas comenzaron rápidamente. La gente pedía justicia, pedía protección para los niños y exigía que el caso no quedara impune. El nombre de Juliana Zamboni comenzó a convertirse en símbolo nacional. Con el avance de las investigaciones, las autoridades empezaron a reconstruir lo ocurrido aquel día. Las cámaras de seguridad, los registros del edificio, los testimonios y diferentes pruebas físicas fueron fundamentales. La evidencia contra Rafael Uribe Noguera era enorme y eso hizo todavía más impactante el caso, porque prácticamente desde el comienzo las autoridades lograron establecer una línea clara de los hechos. Mientras tanto, el país seguía atento cada día a las
noticias. Cada nueva información generaba más indignación. Muchas personas no podían entender cómo algo así había ocurrido en plena capital del país y a plena luz del día. Y sobre todo, cómo una menor había quedado tan vulnerable frente a alguien con tanto poder. Pero el caso tomó más fuerza cuando comenzaron a aparecer los nombres de los hermanos de Rafael Uribe Noguera. Las investigaciones señalaron que habrían ayudado después de lo ocurrido, y eso desató aún más indignación pública, porque muchas personas sintieron que no solo existía un responsable, sino también intentos por protegerlo. Finalmente, Francisco y Catalina Uribe Noguera fueron condenados por encubrimiento y manipulación de pruebas, y esto hizo que el caso se volviera todavía más simbólico, porque para gran parte del país lo ocurrido representaba algo más profundo, la sensación de que las personas con dinero muchas veces creen que están por encima de la ley. El juicio fue seguido por millones de personas en Colombia. Cada audiencia generaba atención nacional. La gente quería saber si realmente habría justicia. Y finalmente, en 2017, Rafael Uribe Noguera fue condenado a 58 años de prisión, una de las condenas más altas impuestas en Colombia para este tipo de delitos. Fue declarado culpable por varios cargos graves relacionados con lo ocurrido a Juliana. La decisión fue recibida por muchas personas como un momento histórico, porque existía el temor de que el caso terminara reducido o manipulado por influencias y poder económico. Pero la condena marcó un precedente importante, y para muchas familias colombianas representó al menos una sensación parcial de justicia, aunque por supuesto nada podía devolverle la vida a Juliana. Uno de los aspectos más duros de este caso fue el sufrimiento público de la familia Zamboní. Las imágenes de sus padres y familiares llorando frente a cámaras quedaron grabados en la memoria colectiva del país. Era un dolor imposible de ocultar. Muchas personas se sintieron profundamente identificadas con esa impotencia, porque detrás de los titulares había una familia destruida, una familia que jamás volvió a ser la misma. Y quizás eso fue lo que más conectó emocionalmente a Colombia con este caso, la sensación de que Juliana podía haber sido cualquier niña. El caso cambió muchísimas conversaciones dentro del país. Después de lo ocurrido, se empezó a hablar mucho sobre la protección infantil, las agresiones contra menores, las desigualdades sociales, el clasismo y el abandono histórico hacia las comunidades vulnerables. También abrió discusiones sobre cómo reaccionan las instituciones frente a desapariciones infantiles, porque muchas personas sentían que los casos de niños pobres no recibían la misma atención que otros. Juliana Zamboní terminó convirtiéndose en un símbolo de esas desigualdades. Incluso, años después, su nombre sigue apareciendo en marchas y campañas relacionadas con la protección de menores. Con el paso de los años, el caso siguió siendo recordado como uno de los más sensibles de Colombia. Rafael Uribe Noguera continúa en prisión cumpliendo su condena, y aunque el proceso judicial terminó hace tiempo, la conversación social nunca desapareció por completo, porque este caso dejó una marca profunda, no solo por lo ocurrido, sino por todo lo que representaba. Muchos colombianos siguen viendo este caso como un símbolo de privilegio, desigualdad y vulnerabilidad infantil, y quizá por eso todavía genera tantas emociones incluso después de tantos años. Hay historias que con el tiempo se olvidan, pero otras permanecen abiertas en la memoria colectiva. Juliana Zamboní tenía apenas 7 años, toda una vida por delante, sueños, juegos, inocencia, y aún así terminó convirtiéndose en el centro de uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de Colombia. Su nombre sigue siendo recordado porque representa mucho más que una noticia, representa una herida nacional y también un recordatorio incómodo de las enormes diferencias sociales que todavía existen. El caso de Juliana no solo dejó tristeza, también dejó preguntas difíciles sobre poder, privilegio y protección infantil. Y quizá por eso sigue impactando tanto tiempo después, porque obliga a recordar algo aterrador, que las personas más peligrosas muchas veces no parecen peligrosas. Al día de hoy, hasta donde se conoce públicamente, Rafael Uribe Noguera continúa en prisión cumpliendo la condena por el caso de Juliana Zamboní. La condena quedó en 58 años de cárcel por varios delitos graves relacionados con lo ocurrido en 2016. Durante estos años se ha informado que ha estado recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. También han existido intentos jurídicos y recursos legales buscando beneficios o revisiones del proceso, como solicitudes de habeas corpus, pero públicamente no se conoce que haya obtenido libertad ni reducción significativa de la pena. El caso sigue siendo recordado en Colombia, ya que es un caso impactante y sensible, el cual está relacionado con violencia contra menores y desigualdad social. Incluso en 2025 y 2026, su nombre volvió a aparecer en medios y redes sociales debido a documentales, debates y contenidos sobre casos criminales en Colombia. Esto fue Historias sin filtro. Si este episodio les impactó, déjenos su opinión en los comentarios. Queremos leer qué piensan ustedes sobre este caso y cómo creen que cambió a Colombia. No olviden dejar su like, compartir este episodio y suscribirse para que más personas conozcan estas historias que marcaron al país y al mundo. Síganos en todas nuestras redes como Historias sin filtro para más casos reales, historias impactantes y nuevos episodios cada semana. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerden, a veces las personas más peligrosas parecen completamente normales.